Ahí la veo, pero sin imagen. La veo el nombre, sí. Sí. Donde Dani avise ya que arrancamos. Así que... O José, ¿querés que Sí, vayamos arrancando y cuando Dani esté se suma? dale, ¿Eh? dale. Creo que, a ver, sí, ahí está Gustavo. Sí, sí, Bueno, Gustavo. compañeros, buenas noches, porque lo habíamos acordado que Gustavo iba a arrancar con la primera parte de la charla. Bueno, compañeros, recién les estaba preguntando si habían tenido oportunidad de ver algo de los materiales. Habíamos aportado un texto de Marcelo Diaman, uno de Juan Villarreal. Les habíamos recomendado una película, Plata Dulce, que da cuenta de cómo cambió el paradigma productivo por uno financiero en la Argentina de la dictadura. Yo había grabado un video, no tengo mucha voz, pero ese video encima está más bajito de lo habitual, así que está un poquito dificultoso para escucharlo, pero me dicen que pudieron verlo. En la clase de hoy, lo que nos toca abordar es el periodo que va desde el surgimiento del peronismo, aquello de lo que nos habló tanto Pancho en la clase pasada, hasta el advenimiento de la dictadura en la Argentina y en el mundo. Es el periodo que va desde la post-Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo del año 73-74. Si te parece, Gustavo, y querés arrancar dando un panorama más que nada, no sé si desde lo internacional, vamos a utilizar los primeros media hora, 40 minutos de la reunión para hacer un paneo y después habilitar el debate. Todo tuyo. Bueno, gracias, José. Buenas noches a todos, a todas. Daniel, Beto, José. Hablar de la crisis del petróleo me parece que es hablar de el final o el colapso de un modelo de acumulación capitalista. Cuando nosotros hablamos del final de la guerra y hablamos del peronismo, lo que tenemos que tener en cuenta a nivel internacional es que la Segunda Guerra Mundial, la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es la división del mundo entre dos polos. En ese momento estaban caracterizados como Oriente y Occidente. Después, en los 60 y en los 70, aparece la otra oposición, que era el tercer mundo, y hablaba también de un conflicto norte-sur, ¿no? Pero en ese momento, todo lo que era Occidente se consideraba lo que se construía bajo el modelo capitalista, y todo lo que estaba en Oriente, bajo la conducción de los Estados Unidos y Europa Occidental, y todo lo que estaba en Oriente se construía bajo el paradigma del mundo comunista, el mundo socialista, que también se decía que estaba detrás de la cortina de hierro, la famosa cortina de hierro, que en realidad lo que hegemonizaba la Unión Soviética, que era la vieja Federación Rusa, con un montón de países o de estados anexados a esa Federación Rusa, y otros países que adherían a ese modelo, como la vieja Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, etcétera, 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 que si bien eran estados independientes, tenían niveles de coordinación y de síntesis con la Unión Soviética. Además, en Oriente, ya en el Oriente lejano, viene la Revolución China y viene la Guerra de Indochina, que son dos datos importantes para ver el clima de toda esa época. En función de eso, el capitalismo lo que intenta es construir lo que se conoce como estado de bienestar, es decir, toda la plusvalía generada por la fuerza del trabajo y la inversión y la tecnología, ser apropiada en parte por el Estado para ser distribuida, toda esa renta socialmente construida, ser distribuida en forma más o menos equitativa entre el capital y el trabajo. Eso se conoció en el mundo como el modelo capitalista del estado de bienestar. ¿Por qué? No porque los capitalistas eran buenos, sino porque aquellos que tenían que conducir ese proceso político, ese modelo de acumulación, entendían que un proceso de opresión extrema de la clase trabajadora y de los pueblos podía llevar rápidamente al incendio de esos países con revoluciones del tipo socialista.
Entonces había que repartir un poco para tener controlado a los pueblos, ¿no? Todo eso entra en crisis con la crisis del petróleo, que es en el año 73. ¿Qué es lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Es que para crecer y para desarrollarte necesitabas un insumo que era el insumo básico para la producción y el desarrollo, que era el petróleo, la energía, ¿no? Y es en ese momento donde, después de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza a aparecer el petróleo como el principal insumo energético. Empieza a salir el carbón del equipamiento, empieza a aparecer el petróleo. Entonces digo, acá hay un dato fundamental para entender la crisis del petróleo, que es dónde están las reservas de petróleo más importantes del planeta en ese momento. Había países productores de petróleo, como la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética tenía autoabastecimiento, Estados Unidos no, Estados Unidos necesitaba importar, y sobre todo con el nivel de crecimiento que tenía, y Europa Occidental necesitaba importar. Europa Occidental se abastecía con el petróleo y el gas proveniente de Rusia, y Estados Unidos necesitaba importar. Para eso necesitaba garantizarse un petróleo barato en el mundo. Entonces, ¿dónde estaba el petróleo? En cantidad, en Medio Oriente. Y aquí hay un dato fundamental. La Primera Guerra Mundial termina en la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, y en 1948 se funda el Estado de Israel. Y para mí acá hay un dato importante en lo que tiene que ver con la geopolítica mundial, que hoy todavía sigue siendo importante y está en disputa. ¿Qué es el Estado de Israel? Bueno, es la presencia del pueblo judío, un pueblo judío que fines del siglo XIX, fines del siglo XIX, el sionismo, digamos, una corriente nacionalista judía, empieza, sobre todo en Alemania, en Europa, en la Europa oriental, a solicitarle a Naciones Unidas la tierra que, según su religión, la tierra prometida, que era un lugar en el mundo donde instalarse. Se habló de Sudáfrica, se habló de Madagascar, pero en definitiva Naciones Unidas eligió los territorios que en ese momento eran ocupados por Inglaterra, pero que pertenecían al pueblo palestino, para desarrollar el Estado de Israel. Bueno, hubo una migración de judíos de todo el mundo hacia esa zona, y el 14 de mayo de 1948, cuando se está retirando el Reino Unido de Gran Bretaña de las tierras de Palestina, se funda el Estado de Israel, liderado por David Ben-Gurion en Tel Aviv. Se crea el Estado de Israel y automáticamente se desatan conflictos bélicos. Y acá tenemos un dato importante, porque todos esos conflictos armados que se desarrollaron con Israel contra los palestinos, Israel contra los jordanos, Israel contra los egipcios, Israel contra los sirios, fueron repelidos por esta comunidad judía que se había instalado ahí. Mi pregunta sigue siendo siempre quién había armado a ese movimiento judío, quién había armado con la tecnología que necesitaba para hacerse fuerte en esos territorios. Esa disputa marca todo ese proceso. El Estado de Israel se instala, digamos, fuertemente en esa zona, y empieza un programa expansionista, tanto en territorio como en recursos. Y empieza a tener fuertes alianzas con las potencias occidentales. Por eso yo no creo que haya sido casual la creación del Estado de Israel en esa etapa, y la cantidad de armamento y de preparación militar que tenían esos, teóricamente, ciudadanos judíos que se instalaron ahí, donde pasó a ser realmente un enclave occidental en el seno del Medio Oriente, y a tener políticas muy belicosas y de expansión territorial con los pueblos árabes de la región. Por eso en 1952, en esa disputa, Egipto nacionaliza el canal de Suez para tener el control del ingreso de las embarcaciones que proveían a Israel de insumos, de alimentos, de energía. Ahí se desata un conflicto importante, pero ese ya en 1967, donde aparece ya una guerra bastante pesada que se llama la Guerra de los 6 días, es donde Israel decide invadir la península del Sinaí y la Franja de Gaza, que pertenecían hasta ese momento a Egipto,
los Altos de Golán, que pertenecían a Siria, y la región occidental del río Jordán, que hasta ese momento pertenecía a Jordania, lo que ahora se conoce como Cisjordania, ¿no? Y se quedan con el este de Jerusalén. Esa expansión, que se llama Guerra de los 6 días, termina consolidando lo que hoy se conoce como Estado de Israel, ¿no? Después vino lo del Líbano y otras cuestiones bélicas que ya son más centradas en la década del 70. ¿Qué es lo que pasa? Los estados árabes son derrotados por esta avanzada israelí y ya el Estado de Israel empieza a ser sumamente fuerte. Hay toda una incomodidad, hay una discusión en el mundo árabe, pero de alguna forma se consolida ese poder. Ya en 1973, Egipto y Siria deciden recuperar la península de Sinaí y tratan de recuperar los Altos del Golán. Se desata una nueva guerra que se llama la Guerra de Yom Kippur, ¿no? Porque el territorio a invadir era la península del Sinaí. Esa guerra que en principio están ganando los estados árabes, tiene una contraofensiva fuerte y termina en un empate técnico, desata, digamos, una guerra comercial. Y aquí es donde viene la guerra del petróleo. Es porque los estados árabes productores de petróleo, además de los que estaban en conflicto, llámese Egipto, Siria, Jordania y el Líbano, si podemos agregarlo al conflicto, además de eso, Irak y otros estados deciden conformar la Liga Árabe, Arabia Saudita, a través de la Liga Árabe deciden cartelizar el precio del petróleo y no venderle petróleo a ningún país que haya apoyado a Israel en la Guerra de los 6 días. Léase Reino Unido, Holanda, Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al restringir la oferta de petróleo al mercado y tener sanciones comerciales, el precio del petróleo pasa rápidamente de, no me acuerdo si era $1,5 el barril a 4,5, aumenta un 300% en unos días. Insumo básico para la producción, para el desarrollo del mundo capitalista, esto desata un proceso inflacionario, ¿no? Muy fuerte. Esa pelea y esa disputa diplomática sigue hasta que en 1977 hay un acuerdo y se firma una paz donde interviene el gobierno de Estados Unidos, sobre todo entre Egipto e Israel. Israel le devuelve la península de Sinaí y de alguna forma encuentran un acuerdo que lo bendice Jimmy Carter, que en ese momento era el presidente de los Estados Unidos, en Naciones Unidas. Entonces, ese acuerdo parcial estabiliza el precio del petróleo en alrededor de $10, pero ya en 1979 triunfa las fuerzas de la revolución islámica en Irán, a través del Ayatollah Khomeini y todo lo que después nosotros conocemos como la revolución islámica de Irán, con lo cual se desata otra corrida de precios, porque Irán entra en conflicto directamente con el principal apropiador de su petróleo, que era Estados Unidos, y por lo tanto se restringe también la oferta de petróleo en el mercado. Otra tensión, y el petróleo pasa alrededor de los $30 el barril. Si nosotros vemos que en el 73 valía $1,5 el barril, se fue a $3, se fue a 4,5, si corremos de 1,5 a $30, fíjense, el insumo más importante para el desarrollo y el crecimiento del mundo capitalista, sobre todo el mundo capitalista que no se autoabastecía, ¿no? Como Estados Unidos y Europa occidental, desequilibra la finanza de todo el planeta. Esta crisis del petróleo genera inflación, genera un montón de situaciones complejas y también genera un nuevo mercado de capitales, que es los petrodólares. O sea, los países árabes empiezan a tener muchísima rentabilidad, muchísima apropiación de capitales, que se los llegó a conocer como los petrodólares. Estos son invertidos en las finanzas o en los bancos europeos y empieza a circular por el mundo bajo el concepto de deuda soberana o deuda externa. Yo lo dejo acá, quería caracterizar la cuestión geopolítica que pasaba en ese mundo. En ese mundo también ocurría la guerra de Indochina, lo que era conocida como guerra de Vietnam, Laos y Camboya fundamentalmente, ¿no? Y también ocurrió la revolución china. Todo ese mundo extremadamente convulsionado necesitaba un capitalismo con capacidad para desarrollarse y capturar y repartir renta, porque de lo contrario, todo el proceso mundial de la revolución socialista le iba ganando espacios en el planeta que cada vez eran más importantes y más estratégicos. Lo dejo acá, le doy pie a Dani, que seguramente va a profundizar este análisis geopolítico que estaba hablando yo. En el transcurso de eso ocurre el peronismo, la caída de Perón,
la llegada de la Revolución Libertadora, la Revolución Argentina, y todos los procesos que vinieron luego hasta el 76, donde si bien la disputa de la renta estaba, el modelo sustitutivo, el modelo del capitalismo y del estado de bienestar, seguía con plena vigencia en la Argentina. Dani. Buenas tardes, compañeras, compañeros. No, poquito para agregar. Ahí otra de las cosas que va a ser importante de la etapa, además de lo que marcó Gustavo, que tiene que ver también, es que en el 72 Nixon, el gobierno de Estados Unidos, abandona el patrón oro, digamos, ¿no? Que se había firmado en Bretton Woods, digamos, ¿no? Que era a la salida de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos imponen el dólar como moneda de cambio en el mercado mundial, atada a la promesa de que cada dólar estaba respaldada con oro, digamos, ¿no? Con su valor en oro. Eso dura hasta el 72, en el medio de este conflicto que Gustavo describió también, aparecen tensiones y aparecen niveles importantes de dólares en el mundo que no tienen respaldo al oro. Eso va llevando, ¿no?, a que el dólar se vaya devaluando, aunque los norteamericanos no lo aceptaran, y en el 72 deciden blanquear esto y Nixon rompe el patrón oro, ¿no? Y eso es importante porque implica que hay una masa de dinero que no va a tener respaldo, y ese dinero, digamos, ¿no?, vinculado después, eso va a ser el primer salto de la separación entre el dinero, digamos, que está atado a los circuitos productivos, a la economía real, a un dinero, digamos, ¿no?, que se va a ir invirtiendo lentamente a partir de ese proceso. Es el inicio de un proceso donde todo ese dinero se va a colocar como dinero financiero, digamos, ¿no? En el esquema que nosotros conocemos muy bien y que después José, digamos, profundizará después de la dictadura en la Argentina del 76, ¿no? Bueno, tenés esa situación, ¿no? Esa crisis del sistema monetario a nivel mundial. Tenés un modelo que entre los 40, que son los 30 años gloriosos, digamos, ¿no?, entre los 40 y los 70, donde el capitalismo de bienestar, fundamentalmente en Estados Unidos, Europa, sus aliados, se impone con fuerza, y eso tiene manifestaciones también en países como los nuestros, digamos, ¿no? El peronismo es una manifestación muy particular y con otra correlación de clases de ese fenómeno, ¿no?, de estado de bienestar. El estado de bienestar, como decía Gustavo, no es ninguna graciosa concesión del capital hacia los trabajadores, sino que implica que un tercio de la humanidad está debajo de otro modelo de organización de la sociedad, que es el socialismo, y aparecen, digamos, ¿no? Pensemos que toda esa década de los 50, década de los 60, se dan las guerras anticoloniales de liberación, digamos, ¿no?, en Asia y África. Hay una fuerte conflictividad también entre el capital y trabajo, y esta forma de incorporar nuevos sectores al consumo y a la producción fue, digamos, la base de este modelo de acumulación que va a terminar en el periodo que empezamos a ver hoy, como decía Gustavo, y que es decir, de alguna manera decir esto, ¿no? Bueno, ante el peligro rojo, ante el peligro de la radicalización de los que el capitalismo no contempla, y digamos, y teniendo en cuenta que un tercio de la humanidad no podemos avanzar hacia el capitalismo en ese tercio de humanidad porque está regido bajo la economía socialista, metamos el capitalismo hacia abajo, es decir, hacia los sectores de la sociedad que nunca habían participado del consumo y la producción, salvo, digamos, ¿no?, como mano de obra hiperexplotada en países como los nuestros, ¿no? Entonces ese es el corazón político del modelo de acumulación, digamos, ¿no?, del estado de bienestar. Eso implica una industria cada vez más poderosa y autocentrada, como en el modelo de acumulación. El patrón energético de esa industria cada vez más poderosa y cada vez más grande es el petróleo, digamos, ¿no? El petróleo que a partir de la conjunción de la creación del Estado de Israel y digamos, ¿no?, y del dominio político de Estados Unidos sobre la región va a generarse durante 20, 30 años con un precio completamente irrisorio, es decir, el precio que paga Occidente por el petróleo es ínfimo, digamos, ¿no? Entonces, cuando llega la década del 70, todos estos problemas
el conflicto capital-trabajo que se había agudizado, los conflictos, digamos, ¿no? Anticoloniales que implicaron inclusive la nacionalización de un montón de las empresas petroleras en países importantes, la revolución, qué sé yo, como la revolución de Argelia, que también nacionaliza su petróleo, empieza un cuadro de tensión cada vez más grande del capital que tiene que encontrar una salida en algún momento. Y esto, a partir de la guerra de Yom Kippur, va a encontrar la salida, digamos, del conflicto que implica la crisis del petróleo. Esa crisis del petróleo va a descolocar el modelo de acumulación de bienestar y las clases dominantes tendrán que preguntarse qué hacen con su tasa de ganancia, digamos, ¿no? Que venía en decrecida desde los 40 porque en la relación capital-trabajo, en estas condiciones del mundo, el capital tenía cada vez más condiciones de disputar, ¿no? Lo que en la Argentina llamamos el 50-50, de ir a buscar el 50-50, el equilibrio entre capital-trabajo, ¿no? La tasa de ganancia cae y aparece la necesidad de buscar un nuevo modelo de acumulación, que después nosotros vamos a conocer como neoliberalismo, digamos, ¿no? Como la preeminencia de lo financiero por sobre lo productivo. Eso ya es otra historia, la veremos un poco más adelante, pero eso evidentemente necesitaba un ajuste político, es decir, porque una cosa estamos hablando en el terreno económico, de las relaciones económicas, pero para poder meter semejantes cambios de semejante magnitud, como pasó en la guerra en el Medio Oriente, también había que hacerlo al interior del capital. Y la forma de adoptar esos cambios dramáticos que había que hacer, en la Argentina tuvo la forma de una dictadura militar, digamos, ¿no? El nivel de acumulación popular para resistirse a esa nueva forma de ordenamiento de las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que venía a imponer el capitalismo, el nivel de resistencia a eso y el nivel de acumulación del campo del pueblo hizo que fuera necesaria una dictadura militar, y acá, digamos, le dejamos a José que va a profundizar en ese tema. Pero no, aportando a lo de Gustavo, esto, digamos, ¿no? Hay descalabro del modelo de acumulación, hay descalabro del sistema de comercio internacional, hay una presión creciente sobre las relaciones internacionales en términos de dominación a través del auge del anticolonialismo y de los nacionalismos. Pensemos en Nasser en Egipto, ¿no? Pensemos en el Ayatollah Khomeini tomando, ¿no? la revolución iraní del 79. Todo esto va a generar cada vez más tensiones en el capital que van a resolverse con un nuevo modelo de acumulación, pero en un tiempo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Gaddafi en Libia, tal cual. Bueno, yo agregar una sola cosita a esta lista de tensiones que los compañeros estaban enumerando. No solo es la presión del mundo rojo, digamos, del mundo comunista, que plantea una alternativa por primera vez desde que el capitalismo existía, sino que además este modo de regulación, que es el Estado benefactor que encuentra Occidente, genera satisfacción creciente del nivel de vida de las clases trabajadoras. Y cuando las clases trabajadoras van consiguiendo satisfacer lo que consideramos demanda de primera generación, como comer mejor, tener un techo, acceder a educación, ¿qué es lo que pasa? ¿Se conforman o van por demandas de segunda generación? Entonces el capitalismo empezaba a quedar cada vez más entrampado entre satisfacer esas demandas para que se le borre la idea del comunismo al trabajador, y el hecho de que la satisfacción de demandas de primera generación empezaban a cuestionar cosas que son más esenciales al capitalismo. Por ejemplo, participación en las ganancias empresarias, no ya el reparto en la tasa de ganancia 50-50, sino incluso la posibilidad de intervenir en la dirección del proceso productivo, lo cual realmente espanta al capital a veces mucho más que la amenaza roja. Nosotros lo vimos acá en 2014-2015, cuando desde la CGT se empezó a plantear que a lo mejor podíamos hacer, sí, más o menos en esa época que se podía participar en las ganancias, y bueno, fue prácticamente patear un hormiguero. Bastante antes, José, 2010. 2010. Sí, perfecto. Porque fue una de las cuestiones que encabezaba ese proyecto, era Héctor Recalde, en nombre de la CGT y del moyanismo, y fue uno de los motivos que expuso Moyano después cuando se rompió
porque Cuando Cristina rompemos salió a desautorizarlo a Recalde, y después ese proceso se rompió. Recalde quedó de este lado, pero la CGT, encabezada por Moyano, se fue del otro, y una de las ideas que exponían, eso fue en el 2011, la ruptura, 2012, era no haber dado lugar a este proceso de discusión de la renta empresaria. de la participación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mientras esto pasaba en el mundo más desarrollado, digamos, Argentina, como bien lo decían los compañeros, había ya experimentado el peronismo, digamos. El peronismo, como nos explicaba Pancho en la clase anterior, surge en un estado de incertidumbre, justamente como respuesta a un clima de época de incertidumbre y para dar una respuesta de ordenamiento de la sociedad, digamos, ¿sí? Eso fue la comunidad organizada, como nos decía Pancho, y que se expresó bajo la forma de contención social, bajo la forma del desarrollo y el impulso a un modelo de industrialización, fundamentalmente por sustitución de importaciones que ya no podíamos adquirir en nuestros proveedores históricos, que era fundamentalmente Inglaterra y algunos otros países europeos. Ese proceso de industrialización que aprovechó la migración interna digamos, interpretó políticamente las demandas muy postergadas de todos esos sectores de la población, dio origen por primera vez a un cuestionamiento serio al modelo agroexportador argentino, que históricamente sostenía que Argentina tiene que ser proveedora de materia prima e importadora de bienes finales, de productos industriales del resto del mundo. Ese modelo, que no nos contiene a todos, que es un modelo para un 10-20% de la población, mientras el otro 80% no sé qué vamos a hacer, por primera vez recibió un cuestionamiento serio a partir de que la industria se consolidaba, daba respuestas a mayores sectores de la población y disputaba la conducción hegemónica, digamos, dentro de la sociedad argentina. Ese proceso, que se inicia en el 35, pero que recibe un fuerte impulso justamente con la llegada del peronismo, tiene vigencia hasta la llegada de la dictadura, donde sufre un corte abrupto. Al igual que ese capitalismo tuvo su edad dorada en el mundo durante el estado de bienestar y el sistema fordista de producción, en la Argentina tuvo su expresión incluso luego de la caída de Perón en el 55, incluso luego de esos 10 años de tremenda redistribución de la riqueza, tremenda redistribución del poder en general, incluso cuando el peronismo es expulsado del poder y permanece 18 años proscripto y perseguido, ese impulso inicial, esa configuración social y económica que inaugura el peronismo, resiste, permanece, en algunos casos hasta es, no ya tolerada, sino tratado de ser aprovechada para un tipo de desarrollo que sigue siendo industrial, aún con menor poder de la clase trabajadora. Ese modelo, al que llamamos ISI, industrialización por sustitución de importaciones, tuvo, como ustedes van a poder ver, o si no han visto ya mejor, en la bibliografía que hemos aportado, tenía algunos problemas que son estructurales y que la verdad no los pudo resolver en los 40 años de su vigencia. Uno de los problemas básicos, fundamentales, es que no pudo sostener un crecimiento estable. Alternaba periodos de crecimiento económico con periodos de estancamiento y recesión. Ustedes saben que el capitalismo, la lógica intrínseca del capitalismo es siempre creciente. No hay la chance de no crecer. Un capitalismo que deja de crecer es un capitalismo que está muy complicado. Ese problema en la Argentina lo tuvimos durante esos 40 años y lo profundizamos luego de haber abandonado la sustitución de importaciones, pero en ese momento era uno de los grandes problemas que se identificaban. ¿Cuál era uno de los motivos más claros de por qué se paraba el crecimiento y venía la recesión?
el mismo que tenemos todavía en el día de hoy. Cada X cantidad de años y por diversos motivos nos quedamos sin dólares para seguir financiando el crecimiento industrial, el crecimiento productivo. El otro problema que existía durante ese periodo de sustitución de importaciones es el mismo que estaba aquejando al capital de los países centrales. La clase trabajadora avanzaba en su conquista, en su participación del Producto Bruto, su participación en las ganancias, fundamentalmente por el tipo de configuración social que se había logrado a partir de este modelo productivo. Ahí tienen un texto, ustedes, de Villarreal, donde describe a la sociedad argentina de ese periodo como muy homogénea por abajo. Esto quiere decir que los trabajadores compartíamos no solo trabajos parecidos independientemente de la rama de actividad en la que estuviéramos, o sea, salarios parecidos, acceso a bienes parecidos, niveles educativos parecidos, sino un modo de vida geográfico, barrial, digamos, que terminaba estableciendo una especie de solidaridad intraclase que hacía que sea mucho más sencillo articular consensos y apoyos a determinadas políticas. Eso es básicamente el lugar donde hacía pie el peronismo, incluso cuando ya había sido expulsado del poder. Al contrario de lo que pasaba por abajo o en la base de la pirámide social, por arriba, dice Villarreal, había una tremenda heterogeneidad. Había lucha entre los burgueses que pretendían un proyecto agroexportador y los burgueses que pretendían un proyecto más industrialista. Había conflicto entre los actores más grandes y los actores medianos y pequeños, y desde hacía unos años este proceso que había irrumpido en la Argentina un gran capital internacional de tipo productivo que había venido a instalar algunas de sus empresas en el tercer mundo justamente como forma de debilitar a la clase trabajadora de sus países de origen, ¿sí? Tratando de, con la relocalización, debilito porque genera un poco más de desempleo, que justamente es la base de la fortaleza del sindicalismo obrero. Esos problemas que yo estoy describiendo, el pare y arranque, o sea que no podemos tener un crecimiento sostenido, el tema de que empieza a haber disputa política por quién conduce incluso el sistema productivo, y ese empate hegemónico entre un proyecto que pretende ser agroexportador y un proyecto que pretende ser industrial, que ninguno de los dos tiene la fuerza suficiente para imponerse, pero sí para impedir que el otro se imponga. Eso generó 40 años de crecimiento con problemas que continuaron irresueltos durante esos 40 años. El último intento de resolverlo, digamos, dentro de la lógica, tratando de que el costo de su resolución lo pague la clase trabajadora, fue la Revolución Argentina, el golpe iniciado por Onganía, que venía a hacer una reconstitución radical de la sociedad argentina en un proceso que iba a durar 30 años. 10 años para la fase política, 10 años para la fase social, 10 años para la fase económica, y con una dictadura represiva, pero ni la sombra de lo que fue la que le siguió, intentaron esta reconfiguración radical. El resultado fue catastrófico. Ahí nosotros tenemos entre nuestras historias de victorias de las clases subalternas argentinas, el cordobazo, el rosariazo, esos alzamientos obreros estudiantiles que terminaron demostrándole a esa dictadura que no se iba a poder salir con la suya. Eso que produjo el retorno del peronismo y que de alguna manera significó un triunfo popular, duró muy poquito, porque lo que vino después fue justamente ese plan
de la Revolución Argentina, pero multiplicado por 10 en lo represivo, y ya con el diagnóstico inapelable para ellos de que la única manera de restaurar el orden y de hacer retroceder a la clase trabajadora en la Argentina era cortar el modo de organización económica que le daba sustento al peronismo. Esto es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, venía a ser barrido de raíz. Y eso es lo que viene a ser la dictadura del 76 con, bueno, las atrocidades que son las más difundidas, que son las que más conocemos, el terror sobre los cuerpos, que nos priva de 30.000 compañeros que no eran cualquiera, eran nudos sociales, eran tipos que, por cuyos cuerpos pasaba justamente la organización del proyecto alternativo al de la gran burguesía, pero no solo con eso, también abrieron la economía a la importación y a la competencia con países que tenían una industria mucho más desarrollada y competitiva, lo cual hizo que quebrara nuestro sector industrial prácticamente en su mayoría. Relocalización industrial, empezaron sistemas de promoción industrial que hacía que las empresas se radicaran en otras provincias en donde iban a tener menos impuestos, pero que en realidad perseguía el objetivo de cortar la tradición sindical que existía en los grandes cordones urbanos, y fundamentalmente apelando, y esto aprovechando la volada, no sé si estaba en los planes originales, pero a lo que accedieron como resolución del conflicto interburgués, apelando a este gran capital financiero que andaba volando en el mundo, que describía Gustavo, que era producto de esa renta extraordinaria que habían capturado los países productores de petróleo y que había en gran parte ido a los bancos de los países centrales, que no tenían mucho lugar donde colocarlo, puesto que sus economías habían entrado en crisis justamente porque el petróleo se había ido a las nubes. Y aprovechando esa situación extremadamente oportuna para el capital financiero, la dictadura argentina reformó su sistema financiero, la carta orgánica del Banco Central y la forma en que se podía administrar el capital, y produjo un endeudamiento feroz que no tuvo una aplicación productiva, como podría haber tenido en el caso de tener una administración más nacionalista, una aplicación que viniera a financiar lo que faltaba del desarrollo industrial para que la industria deje de ser consumidora de divisas y empiece a ser productora de divisas, por ejemplo, que algunos sectores industriales estaban a punto de lograrlo, sino que lo emplearon como el ejemplo más reciente de nuestra historia, un caso muy parecido, para financiar una fuga inédita de dólares, de divisas, a cuentas privadas, cuya deuda quedó luego, mediante una maniobra sumamente discutida, uno de los hechos más cuestionados y malditos de nuestra historia, quedó en manos de toda la sociedad, o sea, fue transferida la deuda privada a manos de toda la sociedad, generando el tremendo torniquete que fue para la recuperación de la democracia y hasta el gobierno de Néstor Kirchner el tema de la deuda externa argentina. O sea, un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que con sus problemas venía dando respuestas al desarrollo nacional y tenía mucho para dar todavía en cuanto a la posibilidad de inclusión social y de un desarrollo autónomo, no tan sujeto a los vaivenes internacionales, fue cortado abruptamente por una dictadura feroz, sangrienta, que vino fundamentalmente a rediseñar de raíz a la sociedad argentina. El resultado, conocido por todos, un país muchísimo más endeudado, un país atacado en su solidaridad social automática, esa que yo describía antes, un país que a partir de ahí adquiere como matriz cultural muchos rasgos más neoliberales, más individualistas que hasta el día de hoy persisten, y bueno, y nos deja como resultado
los mismos problemas estructurales que ya teníamos, de crecimiento interrumpido, porque después del 76 lo que vino fue una década perdida, que se llamó una década donde no se creció económicamente, donde se expulsó gente del mundo del trabajo, un país mucho más tercerizado, o sea, empleo que no es ni primario ni industrial, no es ni agropecuario ni industrial, sino que se ubica en el sector de los servicios, del comercio, pero que no tiene la misma productividad que los otros dos, sino que muchas veces son empleo refugio. O sea, nos deja una sociedad prácticamente con los mismos problemas que teníamos con la sustitución de importaciones, pero además con problemas nuevos de inclusión social que hasta el día de hoy estamos luchando por solucionar. Lo que viene después de eso, el modelo aperturista o neoliberal, por llamarlo de dos maneras diferentes, lo vamos a analizar en la clase que viene. Pero lo que queríamos ver hoy es cómo esa crisis del petróleo y el Fordismo y estado de bienestar que rigió hasta el 75, el 74, en la Argentina tuvo su correlato y un derrotero paralelo en el tiempo, y en ambos casos significó el fin de las mejores décadas del capitalismo en el mundo, y en este país exactamente lo mismo. Ahora, bueno, los dejo abierto para preguntas, intervenciones, aportes, para iniciar el debate. Yo estoy con un dispositivo nuevo, los veo mal, borrosos, me retumba lo que digo. Yo aporto un dato ahí, José, como para ver la magnitud de lo que hablamos, ¿no? Del cambio de la sociedad y del cambio de la centralidad que tuvo el movimiento obrero, ¿no? Como unificador de todo el campo del pueblo, y de la centralidad que tenía el proceso productivo en la dinámica cultural, económica y política del país. Vos tenés que en 1975 había 1.200.000 obreros industriales, y en el 82, cuando termina la dictadura, había 750.000. O sea, se decreció en términos absolutos de 1.200.000 a 750.000, y además en términos relativos, porque por supuesto la población en todos esos años creció. ¿No? Esto es una muestra de lo que... es una síntesis del plan político de los tipos, ¿no? Tal cual. Había que descentrar y achicar de esa manera la clase trabajadora, ¿no? Y uno de los efectos que produce eso a nivel sociológico, digamos, es que de compartir un turno de trabajo en un taller, compartir incluso las horas posteriores a ese trabajo, practicando un deporte parecido, o yendo al mismo club, o compartiendo, viviendo en la misma cuadra en el barrio, siendo amigos de la familia, muchos de esos trabajadores que pierden su empleo industrial tienen que empezar a rebuscársela, a ganarse la vida, muchas veces haciendo lo mismo que sabían, pero en forma privada, en forma tercerizada. El ejemplo clásico es, a lo mejor, un trabajador de la Ford, expulsado, se pone un taller mecánico en la casa. Pero lo que le cambia radicalmente no es solo el trabajo que hace, sino que ahora tiene que competir con el que era su compañero para quedarse con el cliente. O sea, esa solidaridad automática que tenía antes compartiendo el turno de trabajo se rompe y es suplantada por la instancia de competencia. El otro ya no es visto como un compañero, es visto como un competidor. Esa tercerización fue demoledora en los resultados que produjo sobre la solidaridad de la clase trabajadora. Una pregunta en función de lo que venimos viendo y cómo se va desarrollando la historia, y vamos a trasladarla al día de hoy. ¿Parte desde la crisis o desde una ingeniería propia del capitalismo que aprovecha las crisis específicas para producir estas cuestiones de achicamiento desde una
hoy como le decimos pyme, o solamente es azarosa la cuestión esta de que se produce la crisis y que no que la crisis es producida en función o en consecuencia de que los que manejan la economía global. ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, sí. No sé quién. Yo, No, en mí. yo creo que, digo, cuando nosotros hablamos de crisis económica, está buena la pregunta, Beto, porque en realidad nosotros no creemos que las crisis se den en el campo de lo económico solamente. Digamos, ¿no? Es decir, está buenísimo lo que planteas. Es decir, vos pudiste tener en América Latina 250 años de esclavitud, digamos, ¿no? Y mientras la gente no se rebela, digamos, y hay cambios políticos y económicos que se van articulando uno con otros, es decir, esto puede pasar en el análisis en la academia o en la política, que nosotros podamos hacer una separación entre el análisis económico y el análisis político, pero en la vida eso no sucede, digamos, ¿no? De hecho, cuando Gustavo planteaba el esquema internacional, en la crisis del petróleo, digamos, que tiene que ver con los países productores, reclamándole una distribución distinta, digamos, ¿no? del usufructo de las ganancias del petróleo a los países consumidores, venía de hace tiempo. Ahora, lo resuelven con una guerra en el medio, que la guerra es un hecho geopolítico, no es un hecho económico. Lo que habilita a la OPEC y a los países productores, digamos, ¿no? a escalar su reclamo es un hecho político, que es la guerra de Yom Kippur, que es un claro hecho político de la geoestrategia, ¿no? Ahí en Medio Oriente. Entonces, como ese ejemplo pasa en todos lados, es decir, la relación entre economía y política nosotros la diseccionamos para el análisis, pero en realidad en la vida concreta, por supuesto que los sistemas políticos tienen una lógica de funcionamiento, pero eso es cuando, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? La causa de la inflación, ¿no? Los economistas liberales dicen, bueno, es la emisión monetaria. Nosotros diremos, no, la inflación es multicausal y una de las causas fundamentales es la puja entre capital y trabajo, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? La incidencia de la puja entre capital y trabajo, de que nosotros vayamos a la pelea por mejores salarios, también tiene efectos económicos, digamos, ¿no? Y ahí es donde hay que pararse en un mirador. Entonces, porque claro, en los medios nos vacunan diciendo, no, bueno, muchachos, ¿se acuerdan del macrismo? Nos decían, bueno, lo que pasa es que ustedes están pidiendo demasiado, ¿no? González Fraga, mientras le prestaba la millonada que le prestaba a Vicentín, nos decía, ¿se acuerdan de nosotros? Bueno, les hicieron creer que ustedes podían tal cosa. Bueno, eso es de alguna manera tratar de adjudicarnos las crisis, digamos, ¿no? de la lógica de la economía capitalista con nuestros movimientos políticos. Ahora, cuando los hacen ellos, no pasa nada, digamos, ¿no? Cuando se apropian de una parte de la renta sustantiva, eso digamos, no atenta, por ejemplo, contra la libertad de comercio o contra la circulación o contra la creación de empresas, digamos, ¿no? Cuando hay dos empresas por rubro que manejan monopólicamente, ¿no? Los rubros importantísimos de la economía. Podríamos hacer el listado, ¿no? Desde el acero hasta los alimentos, hay 3 empresas que manejan el 70% siempre de la producción. Eso no atenta contra nada, ¿no? Pero nosotros, si pedimos que nos paguen el aguinaldo en una sola cuota, estamos atentando contra la lógica económica. Bueno, está buena la pregunta, porque en realidad no funciona así, digamos, ¿no? La economía nosotros la diseccionamos para el análisis, pero la economía influencia la política y la política influencia la economía, ¿no? Permanentemente. Claro, porque uno por ahí desde la distancia en el análisis histórico, por ahí suena a veces hasta conspirativo el razonamiento, pero muchas veces uno interpreta que la crisis es una consecuencia nada más o una ingeniería aplicada para los efectos necesarios para los que se reparten la rentabilidad, quedarse con la mayor cantidad de rentabilidad, a donde interactúan los medios de comunicación siempre dentro de esa estructura de poder, y siempre vemos que se va repitiendo la historia, van cambiando los actores, van cambiando las crisis, pero siempre es como un eterno retorno al respecto de lo que nosotros vivimos. Cada 10, 15 años tenemos una crisis económica,
desde que apareció el peronismo, agarra, en el caso específico de Argentina, agarra el país incendiado, lo saca adelante a los 10, 15 años, la derecha, en esa ingeniería que aplica, o esa mano invisible que está manejando constantemente todo, no es tan invisible, tiene nombre y apellido, y a lo largo de nuestra historia, están desde antes, desde 1810, los nombres y apellidos, que van generando crisis tras crisis, y siempre se aprovechan o de un contexto internacional, cuando les sirve a ellos, y cuando se da el contexto internacional y está gobernando, en el caso del peronismo, es una cuestión de mala administración del peronismo. Entonces muchas veces cuando nosotros vamos a la discusión en el llano, cuando estamos militando, nos encontramos con esa discusión de gente que no tiene formación en lo más mínimo al respecto de cómo se desencadenan las crisis, y nosotros como militantes, por más que tengamos una formación determinada, nos encontramos que no podés hablarle a una piedra que no tiene forma. Entonces, me parece que esa ingeniería social que aplica el sistema capitalista es por ahí donde nosotros cuando jodemos, y disculpen las palabras de joder, que nosotros decimos, demos forma a nuestros militantes para defender un modelo, pero también démosles la conciencia de que estas crisis muchas veces son consecuencia de una ingeniería en una estructura política que determina, generemos una crisis para que se produzca tal efecto. Porque vos mirás y la crisis de los 70 están los mismos apellidos que si te pones a mirar en lo que es la explotación del petróleo, de cuando comienza la explotación del petróleo en sí mismo. Se van manteniendo los apellidos y los nombres. Entonces, es como que se nos genera esa disyuntiva. Es como, ¿quién es primero? Si el huevo o la gallina. Y yo creo que siempre el ser humano, en su egoísmo, en su mezquindad, nos está proporcionando estas crisis para estos efectos, para que un grupo reducido obtenga su beneficio. Y cuando vamos repasando la historia, te digo, van cambiando la tecnología, van cambiando los actores, pero las crisis se repiten. O nos tenemos que acostumbrar a las crisis, o nos están vacunando. En los 70, las dictaduras el resultado, Beto, cuando nosotros vemos la cátedra, veamos, la crisis es una manifestación de que los mecanismos económicos, políticos y culturales de una determinada forma de la sociedad no están ajustados, están desajustados, digamos, ¿no? Y el desajuste, no hay algo que se llame economía en el aire que funcione por fuera de las personas. La economía no es la relación entre el hombre y las cosas, es la relación entre los hombres y las mujeres con otros hombres y las mujeres, es decir, es una relación social la economía, y, digamos, ¿no? Y depende de nuestras acciones. Entonces, en el fondo, la economía, digamos, por eso, la economía es política, digamos, ¿no? Por eso la diferencia que nosotros tenemos con los liberales, ¿no? Para nosotros la política, la economía es la macropolítica es la política económica, digamos, ¿no? Entonces cuando hablamos de política económica es muy distinto a los números que hacen ellos, bueno, pero a donde quiero ir es eso, es, digamos, no hay separación, y cada conflicto, cada crisis implica una no adecuación de los mecanismos que hasta ese momento en la sociedad hacían funcionar la máquina económica, política y cultural. Cuando esa crisis se manifiesta, y significa que no hay adecuación, significa que la tensión está por encima de la resolución de los mecanismos, es decir, los mecanismos no te resuelven la tensión social alrededor de la apropiación de la renta, fundamentalmente, que es el problema principal en una sociedad de desiguales como es el capitalismo, ¿no? Entonces, eso no tiene siempre la misma resolución. Vamos a las dos crisis clásicas que acabamos de ver o que estamos viendo. En la crisis del 30, ¿no? El resultado de la crisis del 30, de la no adecuación de los mecanismos económicos, políticos y culturales que venía llevando la oligarquía terrateniente para conducir el país, la no adecuación de eso 15 años después termina con una victoria popular con la aparición del peronismo, ¿no?
Y vos tenés, como explicaron los compañeros, digamos, ¿no? Desde el 45 en adelante tenés un modelo del cambio de acumulación, tenés, ¿no?, un modelo ya productivo de sustitución de importaciones que tiene otras características distintas, donde se van incorporando los hombres y las mujeres al mundo del trabajo, a la creación de otros pisos de derechos, otros pisos de inclusión completamente distintos a las sociedades anteriores. Eso genera, digamos, una nueva tensión entre la apropiación de la renta, nos quedamos nosotros con más renta, y en un determinado momento que aparece una nueva crisis económica. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de continuar ese mecanismo, por lo que explicaba José, porque nosotros no teníamos la fuerza suficiente para imponer un mecanismo conducido por nosotros, digamos, que sea duradero en el tiempo, y porque las clases dominantes tenían 2 o 3 proyectos, digamos, ¿no? Estaban los que querían volver a la Arcadia agroexportadora, los que querían una industrialización, digamos, centrada en lo local, y los que querían una industrialización, digamos, vinculada a los monopolios extranjeros. Centralmente eran esos los 3 modelos de sociedad. Bueno, eso entra en colisión en los 70, y aprovechando la crisis del capital internacional, digamos, ¿no?, la que ya explicamos, esto del 73, digamos, ahí se resuelve, pero no se resuelve económicamente la crisis, se resuelve políticamente. Y la resolución política de la crisis es la dictadura. Digamos, ¿no? Sí. Entonces, miren ustedes, 2 crisis. Una, nosotros, digamos, imponemos la salida, y en otra, la salida la imponen las clases dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Es la lección fundamental de esta cátedra, es que las crisis no resuelven, digamos, por sí mismos, ni para las clases dominantes ni para nosotros. La resolución tiene que ver con los niveles de acumulación y con las posibilidades de intervención, digamos, ¿no? Entonces, todo este recorrido de revisar las crisis, ver los impactos que tienen en términos políticos, es para que nosotros podamos leer en la historia la necesidad que tenemos hoy, ante una nueva crisis, de poder intervenir afiladamente en la realidad, porque el problema es que si en esta crisis las salidas no las pones vos, las ponen la clase dominante, digamos, ¿no? Entonces, es una apelación toda la cátedra a la necesidad de la participación política nuestra, con los mejores niveles de organización, de lectura de la etapa, digamos, ¿no?, y de acumulación de un sujeto que permita intervenir, ¿no? Entonces ahí eso te habilita un montón de debates que son los que queremos que la cátedra habilite, digamos, ¿no? Pero centralmente está bueno, por lo menos cuando lo pensábamos con Gustavo y con José, pensarlo desde ahí, ¿no? Compañeros, digamos, si las crisis políticas implican desajustes en los engranajes de dominación, no se resuelven por sí mismas, sino con la participación de los actores, digamos, tenemos mejores niveles de participación, de lectura de la realidad y acumulación las clases dominantes, o la tenemos nosotros, digamos. A veces tardan décadas en resolverse esas crisis, otras veces se resuelven, digamos, ¿no?, en momentos muy, muy concretos. Pero bueno, nosotros tenemos que prepararnos, porque sabemos que fundamentalmente desde siempre, pero desde el 2008, la crisis del capitalismo no tiene solución, ¿no? Y, digamos, ¿no?, estamos en un momento de transición, y cuanto más nos preparemos para eso, es mucho mejor, digamos. Daniel, yo quisiera agregar una sola cosita, ya te doy la palabra, Jorge, ¿puede ser? Digo, en el análisis que hace Beto, él presupone que existe un diagnóstico único de por qué se producen las crisis. Eso es lo que te permite, a lo mejor, Beto, esa teoría a lo mejor medio conspirativa de que la producen estos tipos. Yo digo, ¿qué pasaría si este mismo análisis vos te pones en espejo y lo ves desde el bando contrario al nuestro? Ese diagnóstico ya no sería tan unificado, porque a lo mejor se diagnosticaría que en la década del 40, lejos de avanzar la sociedad y producir una mayor incorporación a la vida social de vastas capas de la población, en realidad lo que se hizo fue retroceder a una instancia clientelar que atentó contra la cultura del trabajo que existía en el centenario de la patria, lo que nos dicen siempre. ¿Qué pasaría si ese diagnóstico de por qué estalla en 2001, alguien te dice, no, lo que pasó en 2001 es que la sociedad no quiso pagar la deuda externa, no quiso seguir esforzándose, no quiso seguir trabajando, y entonces, bueno, estalló por los aires y volvimos al populismo, cuando en realidad estábamos encaminando las cosas hacia un país serio. Hay diversos diagnósticos, digamos, que también hacen a lo que dice Daniel, la disputa por el sentido.
el diagnóstico de esa crisis no está tan cerrado, está cerrado para nosotros, pero cuando nosotros vamos a elecciones muchas veces tenemos que no dar por hecho que la gente acuerda con nosotros, sino que hay que trabajar para que esa versión de la historia sea la que prevalezca. Nunca está cerrada esa discusión. Jorge, creo que querías... No, quería, ya que Daniel estaba haciendo el corolario de todo lo hablado, una opinión personal de él, quería saber más o menos, si bien con el tema de la pandemia y todo esto, que es una crisis mundial, cómo va a salir el país nuestro, qué opinión tiene él sobre cómo va a salir nuestro país de todo esto, una vez que ya pase la pandemia y todo lo demás, en la parte económica y política. Esa es la pregunta para Daniel, ¿cuál es la opinión de él? Como siempre le contestamos en esta cátedra, tenemos una cátedra, un encuentro específico para ver ese tema, que es el último. No nos adelantemos, Jorge, y tratemos de seguir enfocando el análisis en este momento, digamos. No saquémosle el jugo a este momento. El último encuentro vamos a charlar eso que vos planteás, que también es importantísimo para nosotros, ¿no? Ahí Gustavo pide la palabra. No te estoy explicando, la estoy pasando. Está bueno. Aparte, ¿cómo era el nombre del compañero que preguntó recién? Jorge. El nombre del compañero. Bueno, compañero, si en esta cátedra podríamos saber qué es lo que va a pasar, tendríamos una consultora económica y financiera para ver dónde hay que invertir y dónde hay que comprar acciones. Simplemente construimos un debate político y con las herramientas teóricas que tenemos de buscar los por qué, pero después, la verdad, es complicado acertar, más cuando la crisis es del nivel de profundidad a la que estamos viviendo. Yo quiero recopilar lo que entre el debate que decía Beto y lo que aclaraba José. De acuerdo a nuestra ideología y la sociedad que nosotros queremos construir, es como lees la realidad. Yo me crié en un hogar no peronista. No me animo a decir antiperonista, no peronista. Cuando falleció Perón, yo tenía 9 años. Y la señora que trabajaba en casa, que nos cuidaba a nosotros, lloraba. Y bueno, ahí tuve mi primer acercamiento con el peronismo real de carne y hueso, de sentimiento. Pero a mí me habían enseñado que Perón había llegado al gobierno, había encontrado el Banco Central lleno de lingotes de oro, se lo había, por no decir los morochos, y que había fomentado la vagancia, y que nadie laburaba, y que había creado los sindicatos para fomentar la vagancia, y que cuando se le terminó el oro que habían acumulado los conservadores, se cayó, hubo una crisis política. Y eso está muy instalado. Recuerden la frase de nuestro gobierno antecesor cuando hablaba de los 70 años, hace 70 años, porque los que miran el país de otro lado creen que el problema de la Argentina es el peronismo como corporación de los pobres y los vagos. Y que cuando llegamos nosotros al gobierno, lo que hacemos es robarle su renta y su capital para distribuirlo entre los vagos. ¿Por qué? Porque los vagos después nos votan. Es una mirada que tiene que ver con la idea de que la Argentina es un lugar donde debe predominar la raza blanca y productora dueña de la tierra, y que no hay crisis. En realidad lo que ocurre es que por determinadas circunstancias extra al modelo político y económico que ellos conducen, se producen situaciones en cual la barbarie vuelve a tomar el poder y vuelve a destruir lo que construyeron ellos. Fijémonos el relato que tienen hoy los muchachos de Cambiemos. Jamás se van a hacer cargo de que lo que fracasa es el modelo de producción y el modelo de distribución de esa producción que ellos imponen. Digo esto para ver que no hay una sola mirada. La mirada nuestra, y tampoco es única, sino que está en debate, es la mirada de un país emergente, periférico, joven, que una democracia muy nueva, que está queriendo construir un destino en un concierto de las naciones cada vez más cambiante y más convulsionado, y un destino para los 44 millones o los 45 millones de personas que habitan en este país.
Encima con una constitución en la cual decimos que todos los que vengan puedan laburar y desarrollarse. Por lo tanto, mañana si hay migraciones, podemos hacer 50 millones. ¿A qué me refiero? Para nosotros, lo decía Pancho el otro día, la grandeza de la patria pasa por la felicidad del pueblo. Entonces, si nosotros no construimos un modelo que le dé felicidad a todos, no hay grandeza de la patria. Porque la grandeza de la patria en el centenario era una Argentina que tenía récord de exportaciones de comida con un pueblo muerto de hambre y sin libertades políticas. Entonces, ese no es el modelo que nosotros queremos. Entonces, hay muchas formas de interpretar esto. Yo vuelvo al tema crisis. Depende cómo estás parado y qué es lo que entendés por crisis. Nosotros hacemos toda esta lectura de la crisis del petróleo. Nuestro otro 50%, nuestro otro 40%, ¿sabes lo que dice? Que en realidad el peronismo y su disputa interna que se masacraban en las calles entre la AAA y los montoneros, hizo que los sectores medios, productivos y blancos de la Argentina le tuvieran que ir a pedir a los militares que vuelvan a poner orden. Y están convencidos de eso. Y Alfonsín, que Dios lo tenga en la gloria y que los radicales tengan memoria, abonaba la teoría de los dos demonios, que eran tan malos los militares como las fuerzas populares organizadas fundamentalmente del peronismo. Entonces, digo, esta es Pero una mirada entonces que vos nosotros decís tenemos que del si mundo. Gelbar hubiera Digo, tenido la crisis del petróleo razón, o sea, habría podido llevar adelante, si Gelbar hubiera podido realmente hacer ese acuerdo, ¿no hubieran llegado los militares? ¿No los No. hubieran mandado igual? ¿No hubieran No. golpeado igual los cuarteles para sacar a los peronistas? Porque para A ver. mí hay un odio, y es un odio con los peronistas. Sí, también, pero un año antes, después de 18 años de proscripción, el pueblo organizado, fundamentalmente a través del peronismo, logró el retorno de su líder y sacamos el 62% de los votos. O sea que esto es una disputa de poder. Lo que ocurre es que en el medio de ese proceso ocurre la crisis del petróleo, entra en crisis un modelo de acumulación, y la primera resultante en América Latina de ese cambio de paradigma del capitalismo mundial es el 11 de septiembre del año 1973, con el bombardeo de la Casa de la Moneda, la destitución de Salvador Allende. Digo, Perón lo lee eso. Y como Perón lo lee, que miraba la geopolítica mundial, lo que intenta es hacer un acuerdo policlasista con la burguesía argentina y sobre todo con el radicalismo, el acuerdo con Balbín, para poder sostener un modelo que se reinserte en ese nuevo mundo que se estaba creando. Porque también hay que entender eso, no es que Perón no lo ve, Perón lo ve. Perón ve que desata una nueva disputa en el mundo por la renta y que el modelo capitalista que viene es mucho más cruel al modelo capitalista que está terminando. Digo, y me parece que eso tiene que ver con el proyecto Gelbar, el pacto social, el pacto político, el acuerdo con los radicales, y un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Pero Ahora, no sirvió para nada. Y no sirvió para nada porque había una crisis política importante, un líder que tenía 80 años, enfermo, en su última etapa de su vida, y una disputa interna por la conducción de ese proceso político enorme en nuestro movimiento. O sea, no era fácil domar el potro que había en ese momento. A nivel internacional, con la crisis del petróleo y la reconfiguración del capitalismo mundial, y la crisis política que había en el seno de nuestro movimiento, que había un sector importante que decía que había que construir a través del peronismo la llegada del socialismo, y había otro sector que decía que no, digamos, que era un modelo más centrista. Digo, no pudimos por nuestras propias debilidades, pero sobre todo por la fortaleza del modelo que vino, que a sangre y fuego, primero le torció el brazo a Isabel, porque la primera expresión del neoliberalismo en la Argentina fue el Rodrigazo. Claro. Y después, como no le alcanzaban el Rodrigazo porque no podíamos disciplinar la calle, vino la dictadura más cruenta y más sangrienta de la historia argentina. Pero no es que la dictadura vino a poner orden en una Argentina desordenada. La dictadura viene a poner orden para instaurar un nuevo modelo político y social. Porque nosotros, en el contexto internacional, y sin echarle la culpa a nadie, no pudimos consolidar el lucha y vuelve y la instauración de nuevo de un modelo de sustitución de importaciones de distribución de la renta exitoso en el tiempo, porque no daba internacionalmente, o que había otro proyecto, y porque no nos alcanzó el tiempo, no nos alcanzó la vida, la lucidez en general.
Digo, me parece que viene por ahí. Ahora es un tema No debatido. sé, o porque Perón los echó o porque Perón echó a los montoneros de la plaza. ¿Alguien quiere contestar o sigo yo? Sigan, perdón, yo me Sigue. meto, No, perdónenme. me parece que es No, como está más perfecto, está contundente. perfecto. Está bien, está bien, está bien. Está bien que te metas, porque es parte Lili, del está debate. bien. Es parte del debate y es Sí, una sí. discusión que los Que todavía no militantes de está campo saldada, nacional incluso. tenemos que discutir. Y el escenario que lleve a la Argentina al socialismo. Digo, en esa disputa de poder está el 1 de mayo del 74, con un Perón viejo, con falta de liderazgo sobre su propia tropa y con la fuerza de la CIA que a través de los Perrea lo estaban rodeando, digo, porque tampoco es una situación fácil ni estática de analizar. Todo eso pasó. Fíjense, compañeras y compañeros, eso pasó entre el 73 y el 74. En 10 meses pasó todo este relato que estamos hablando. El 11 de septiembre del 73, Pinochet, de la mano de la CIA, bombardea la Casa de la Moneda. 11 de septiembre del 73. 1 de julio del año 74, 10 meses después, muere Perón. En 10 meses pasó todo lo que estamos relatando. Y nadie tiene la verdad histórica. Yo creo que es un debate que se construye. Pero la realidad es que en el mundo había una crisis enorme. Digo, el proyecto Gelbar fracasa porque también está inserto en un proceso donde la situación mundial era enorme, porque el precio del petróleo se había disparado. Entonces era muy difícil el control de precios y salarios, porque había una enorme disputa de la renta. No es que Gelbar fracasa porque la idea es mala, porque no es el mismo escenario que el 45, que el 46, ni el 47, ni el 50, es otro escenario internacional. Digo, y esto hace al debate, y la cátedra tiene que ver con esto, por eso, compañera, bienvenida a su pregunta, si lo echó o no lo echó de la plaza, digo, es una situación dinámica, histórica, compleja, en un mundo con otra complejidad que la que tenemos hoy. Sí, yo me permito hacer una... Ah, no, dale, Luis. Sí, bueno, puedo. Gracias. Pregunto, o simplemente, a ver, quiero hacer una interpretación. ¿Es posible, a ver, volviendo un poco para atrás, la guerra de la Triple Alianza, cuando Inglaterra, Brasil y parte de la Argentina, se van contra Paraguay, esa Paraguay pujante de aquel momento, con su primer barco de vapor y todo el crecimiento que tenía? Argentina, que nacimos con esa potencialidad, pero con una dominación ya desde los inicios, desde los principios. Siguiendo que la historia nos viene extrayendo hasta la actualidad, ¿no? Pero viniendo ese camino, no sé luego si llego a hacerme interpretar. Con esa potencialidad en la cual 1886 con la sociedad rural, el latifundio, los grandes terratenientes, a ver, que necesitaban de la Argentina que siempre sea un modelo agroexportador, simplemente de materias primas. Y cuando llega la etapa del primer peronismo, esa etapa del ISI que se habló hace un momento, en donde la potencialidad argentina nuevamente se pone de manifiesto con la creación de numerosos, la industria nuestra, medianas, semipesada, la industria portuaria, dándole contenido y valor agregado a toda nuestra producción. Siempre hemos tenido por arriba de eso una mirada europizante, no nos dejan o no dejan que la Argentina se potencie porque la mirada europea, la mirada norteamericana, por decirlo de esa manera, necesitan que sigamos siendo o que seamos el patio trasero, productores de materias primas, de insumos primos, y que nosotros sigamos comprando, como desde el principio, la materia elaborada a los europeos o a las otras potencias capitalistas. Digo,
tendrá que ver eso también de que en ningún momento, más allá de estas cuestiones de la crisis económica política, necesita que la Argentina sea eso, productora de mano de obra prima, nada más, en ese sentido. No nos van a permitir, interpreto eso, no nos van a permitir que nos desarrollemos y nos potencialicemos, porque sería ya como disputarle, ¿sí?, en el Cono Sur a otras potencias, porque nosotros realmente la tenemos. El argentino siempre se ha valido de que lo arregla, como dijo Copani, todo con alambre y lo resuelve y se transforma en un gran elaborador y productor y diseñador. Desde esa mirada, de esa visión desde el otro lado, a nosotros nos necesitan que seamos primerizos en ese sentido. ¿Puede ser que se pueda interpretar de una mirada así? No sé si me expliqué. Sí, ahí evidentemente hay una, desde que somos desde 1492 para acá, hay una vocación primero colonial y después imperial sobre este territorio, y la va a seguir habiendo mientras exista, ¿no?, esa forma de articulación de las relaciones internacionales. Eso no implica, Luis, que eso sea un destino para nosotros. Es decir, si hay algo que es la historia, es salir, ¿no?, del terreno, ¿no?, de las certezas bíblicas y entender que nosotros somos sujetos y protagonistas de lo que nos va a pasar. Y hay enormes ejemplos históricos que nos dicen que nosotros hemos tenido la oportunidad de construir una sociedad distinta a esa que vos planteás, que siempre, digamos, ¿no?, desde siempre existe esa mirada y va a seguir existiendo, creo yo, sobre nosotros. Esa necesidad que vos planteás, ¿no?, de que seamos de alguna manera reservorio de trabajo y materia prima para otro proyecto, no para nuestra felicidad y nuestra grandeza, eso va a existir. El tema es que hemos tenido, qué sé yo, no sé, este pueblo es uno de los pocos que ha derrotado militarmente a los ingleses. Digamos, ¿no? Esta sociedad es la que armó de la nada un ejército que derrotó a las tropas que venían de derrotar a Napoleón digamos, ¿no?, en Europa, qué sé yo, ¿no? Tuvimos la aparición del peronismo como un proyecto industrialista con niveles de felicidad y de realización material, inclusive mucho más grande que en muchos países europeos, ¿no?, pensando en la Europa como más extendida. Como dicen algunos compañeros ahí, como pudimos, podemos, digamos, ¿no? El tema es que eso está inserto en relaciones internacionales, en correlaciones de fuerza, digamos, ¿no?, en niveles de densidad nacional, que ahí es donde yo quiero rescatar algo que José tomaba, ¿no? El tema de la densidad nacional, el tema de la densidad del sujeto histórico capaz de transformar las sociedades o los momentos históricos. Para mí eso es mucho más complejo, mucho más a lo cual hay que echarle ojo que inclusive algunas cuestiones de la política partidaria. Porque la política partidaria siempre sigue como la sombra al cuerpo la posibilidad de esa densidad del sujeto que transforma la realidad. Y nosotros, desde 1976, tenemos en el campo nacional, es decir, el sujeto político nuestro, político-social, ha sido completamente descentrado. ¿No? Si hay algo que es la derrota, que la dictadura imprimió una derrota al campo popular, es esto que José hablaba, ¿no?, la pérdida de la solidaridad como motor, digamos, ¿no?, del magma de la unificación de lo que es el nosotros. Eso no existe más en nuestra sociedad, o existe de una manera muy fragmentaria, incapaz quizá de generar, digamos, ¿no?, la masa crítica para entrarle algunas participaciones políticas que implican niveles de confrontación muy fuertes, digamos, ¿no? Y ahí es donde uno ve la cola, desde el 76 para acá, de esa victoria que tuvieron las clases dominantes, aunque nosotros pudimos volver a retomar el gobierno. Hay algo en el trasfondo de la sociedad que no se pudo revertir, que el modelo de acumulación del neoliberalismo que instauró la dictadura no pudo ser removido. Digamos, ¿no? Yo no me quiero ir de tema, pero imagínense ustedes, los dos grandes niveles de integradores sociales que tuvimos en la mejor época de este presente, que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, sin duda para mí. Los dos grandes integradores fueron el consumo
¿no? Tuvimos la voluntad de generar un consumo extendido para sectores que venían por fuera del consumo, y los derechos, es decir, los derechos que es la carta de participación del ciudadano. El ciudadano es una categoría liberal, igual que, digamos, el consumidor. Entonces, los dos motores de integración que tuvimos en el momento más alto de participación política del pueblo fueron dos motores liberales, digamos, ¿no? Entonces, que están lejísimos, pero completamente lejos de lo que fue la comunidad organizada. ¿No? El ciudadano no es el protagonista de la comunidad organizada. Son las organizaciones libres del pueblo, son los trabajadores organizados social, cultural y políticamente en las organizaciones libres del pueblo. Eso no tiene nada que ver con un ciudadano, digamos, ¿no? Es otra cosa. Y lo mismo que los niveles de felicidad. Los niveles de felicidad no estaban solamente en el peronismo, en el acceso al consumo, sino que estaban puestos en lo que José describió para mí brillantemente, digamos, ¿no? Es decir, niveles orgánicos de forma de vida donde era más lindo vivir en comunidad que vivir aisladamente. Eso es lo que vinieron a destruir. Y eso lo terminaron de concretar en un modelo económico-social, ¿no? El modelo, él lo decía, reemplazamos la celeridad por el individualismo y la competencia. Eso no lo pudimos remover todavía. Ahora, para construir un país distinto, yo el otro día preguntaba, ¿no? Tipo Facebook, ¿es posible construir los mejores logros del peronismo en una sociedad donde no hay solidaridad efectiva entre sus miembros, digamos, donde la comunidad organizada está volátil? Entonces, a veces nuestros problemas no son solamente políticos partidarios, sino que los problemas políticos partidarios son el reflejo, ¿no? de cómo está el sujeto con el cual tenemos que transformar la realidad. Esas cosas, Luis, son las que nosotros tenemos que, ¿no? Que tienen que ver con lo que vos planteás. La mirada del otro colonizante e imperial va a estar, sí va a estar, ¿no? Nosotros pudimos remover eso, sí pudimos. ¿Cuándo lo pudimos hacer? Cuando construimos un sujeto, digamos, ¿no? Que fue capaz de tener expresiones políticas que rompieran esa mirada. Bueno, me parece que hay que centrar el análisis ahí. No es solo tener un líder maravilloso que nos pueda llevar a todos hasta ahí, sino que, como dijo el Pancho Pestaña, ¿no? El líder es la construcción de un sujeto. El sujeto construye al líder, no al revés. Después se da una interacción, pero siempre hay un magma, un sujeto, porque la historia la hacen los pueblos, no los individuos, digamos, ¿no? Que genera la necesidad de ese liderazgo. Quiero recordar ¿Me escuchan? Sí. El 9 de diciembre, el día que se despidió Cristina, que se convirtió en calabaza, una frase que dijo al final: en cada uno de ustedes hay un dirigente adentro. ¿Un poco a eso te estás refiriendo? No. Sí, es en una parte. Que venga un líder mesiánico. El general Perón lo dijo, digamos, ¿no? Todos necesitamos que en el movimiento todos tengan el bastón de mariscal, digamos, ¿no? Lo había dicho bastante antes que nuestra Cristina. Pero lo que me refiero es que ese bastón de mariscal tiene un magma social y político que es la comunidad organizada. De ahí sale todo. El peronismo nace de esa posibilidad. Digamos, no fue solo una genialidad política. Había un sustrato, un sujeto que por supuesto se fue moldeando en esta relación entre política y sociedad, que hace posible la densidad de dar esas batallas. Las batallas políticas trascendentes no solo las dan nuestros líderes políticos, tiene que haber, digamos, ¿no? Una banca social, digamos, ¿no? un sentido común, la disputa del sentido del que hablaba José y Gustavo, para que nosotros podamos, digamos, no podemos triunfar en esa, porque si no, nos pasa, como nos pasó en el 2007-2008, que gente que tiene, la única tierra que tiene es en el balcón 2 macetas, digamos, ¿no? Salieron a bancar, digamos, ¿no? Un proyecto de sociedad que tenía que ver con la vuelta al centenario, digamos, ¿no? Y ahí es donde ves la disputa por el sentido, ¿no? Que yo te hablo, Nonino. Yo quisiera agregar algo. Me parece que uno de los objetivos principales de esta cátedra es poder entender las crisis anteriores, fundamentalmente para hacernos de herramienta para analizar y mejor posicionarnos frente a la actualidad. Yo digo, esta solidaridad que permitió, o este sustrato, como dice Daniel, y esta solidaridad automática que existió en la Argentina y que permitió que el peronismo sobreviviera y volviera, aun cuando había sido expulsado del poder, perseguido, aniquilado.
¿por qué en el momento en que tuvimos la oportunidad de, a lo mejor, volver a extender esa relación solidaria mediante la extensión de la relación salarial, me parece que la subestimamos un poco, la desperdiciamos, que fue cuando la gente que había perdido su trabajo y su inserción en la relación salarial durante los 90 no logró suficientemente que, o el sindicalismo de los sectores formales no hizo lo suficiente para volver a incorporar a esa gente y por el contrario lo vio como una competencia. El caso Pedraza por ahí es el sumum de esto que estoy relatando. Yo digo, entender que a lo mejor previo a una modificación política que nosotros estamos proponiendo es lograr ese cambio sociológico, me parece que es uno de los objetivos a lo mejor de esta cátedra. O por el contrario, entender que dada la conformación sociológica de una determinada época, de una determinada distancia social, es imposible plantear un determinado objetivo político. Leer esa realidad me parece que es fundamental. Lo que decía el compañero acerca de los impedimentos extranjeros que se nos plantean cuando uno quiere hacer un país desarrollado, es un dato. China lo está sufriendo con el tamaño que tiene. Cuando China alcanza los niveles de desarrollo que tiene, Estados Unidos abandona el libre cambio y todas esas pavadas que propuso durante 20 años. Ahora, ¿qué hacemos con ese dato? ¿Vamos y nos estrellamos otra vez contra la locomotora que viene de frente queriendo hacer computadoras? ¿O empezamos a ver qué tipo de valor podemos agregar a nuestros productos primarios para incluir cada vez más gente, tener un modelo que a lo mejor pueda ser hasta complementario con esos otros países que verían amenazados si nosotros pretendemos disputarle en su terreno? Digo, ese tipo de lectura cada vez más fino a lo mejor puede ser de gran ayuda para el próximo periodo y para salir de esta en la que estamos. Ahí está Luis. Luis. Sí, estoy, sí. Gustavo me parece que levantó la mano antes. No, te cedo la palabra, termina, seguí vos. Bueno, gracias. Bueno, como siempre, la verdad que Gustavo, Daniel, José, esta cuestión de ver la historia, sobre todo para los que no la tenemos tan clara así, tan detallada como van sucediendo los acontecimientos, y la tenemos un poco más revuelta, digamos, me dispararon bastante cosas en esto de plantearlo de la crisis, ¿no? Porque cada crisis, es cierto, creo que es Daniel el que decía, es una oportunidad, ¿no? para nosotros, ¿no? Pero también es para las clases dominantes, ¿no es cierto? Que las clases dominantes tienen muy claro qué hacer. Yo no sé si es porque son menos, entonces les cuesta menos organizarse y nosotros somos más, pero pareciera que es esto, ¿no? Quiero recordar incluso en esta semana, porque también me toca personalmente, a los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas en la Noche de las Corbatas, que ocurrió en julio del 77, y que en ese operativo, en esa larga noche, porque duró varios días, y noche le pusieron los represores, ¿no? Porque así parece que acostumbran a llamar a sus operativos represivos, no noche, ¿no? La noche de los bastones largos, la noche de las corbatas para Mar del Plata, ¿no? Que en ese operativo tenía focalizado toda la gente que precisamente, y como lo consigna un documento de la Embajada de Estados Unidos, a 3 días de ese operativo, tenían muy claro que la Embajada consigna que no se detiene a personas que estaban ligadas a la lucha armada, sino que eran abogados y personas que no eran abogados, pues se detienen a sus mujeres, a sus esposas, y quiero decir, incluso en el caso de mis suegros, que nada tenían que ver con la abogacía, que precisamente ahí se asesina
digamos, a quien hace la ley de contrato de trabajo, ¿no es cierto?, que tanto beneficio trajo a los trabajadores, a Pepe Verde, que era de la AJB en Mar del Plata, que era la defensa de los trabajadores, a mis suegros que ayudaban a hacer los habeas corpus de la gente que estaba desapareciendo, y digamos, a los abogados que ayudaban a la industria del pescado en Mar del Plata, ¿no es cierto?, a los trabajadores de la industria del pescado en Mar del Plata. Entonces, quiero decir, el poder, yo siempre digo, Martínez de Oz figuraba en la lista de teléfonos. Yo me fijaba a ver si estaba, porque quiero decir, nosotros siempre decimos los militares son los represores y quienes la mano, digamos, ejecutora de las desapariciones y muertes. Pero digo, algo que, digamos, mueve al mundo. Y es algo recurrente también. Hay cuestiones, digamos, y procesos que, digamos, la energía es central. Por ejemplo, si recordamos, Evo Morales, un indio presidente de América Latina, él dice, el golpe, ¿por qué fue? Por el litio. ¿El litio qué es? Es la energía del futuro, que tenemos los argentinos también. O sea, Bolivia tiene la mayor reserva de litio y después Argentina. Entonces, cuando digo, las crisis es una oportunidad, yo digo, ¿qué estamos haciendo los científicos, digamos, la gente que sabe sobre eso, digamos, para agregar valor al litio, para defender el litio? Porque Evo Morales ya tuvo un golpe por el litio. Evo Morales mismo lo dice. El continente ha tenido un golpe, si bien es cívico, pero los militares ayudando, pero es un golpe, ¿no? A lo mismo que fue en el 76 nosotros, ¿no es cierto? O sea, era para, digamos, yo creo, porque he hablado con muchas personas que, digamos, que eran militantes, yo estaba más ligado al peronismo de base, digamos, pero de esas agrupaciones, y decían, bueno, la revolución estaba ahí, no era que era algo impensado, ¿no es cierto? O sea, el que la clase trabajadora, ¿no? El que los más humildes tuvieran la posibilidad de la igualdad, porque el mundo capitalista siempre habla de libertad, que es buena la libertad. Digamos, a mí me gusta la libertad, pero libertad con igualdad, que es lo que habla generalmente el mundo socialista, ¿no? De la igualdad. Entonces, quiero decir, yo creo que no hay que ser nostalgiosos, no nos tenemos que quedar solamente, y sobre todo los que hemos tenido familiares desaparecidos y compañeros muertos y desaparecidos en la última dictadura, digamos, a causa de esa propagación voraz que tiene el capitalismo por las cosas, ¿no? Por las cosas materiales. Es pensar qué podemos hacer, qué podemos hacer ya, porque el litio lo tenemos. Digo, para poner un tema que para mí va a ser crucial en lo que sigue. Pues nosotros estamos hablando de pandemia de virus. Yo creo que viene un colapso mucho peor, y no porque creo en fantasma ni nada de eso. El colapso energético. El colapso energético que se puede dar, según los astrónomos incluso, se puede dar por los ciclos solares. Hay ciclos solares que cada 150, 200 años provocan unas crisis energéticas que funden hasta incluso los discos rígidos de las computadoras, podrían fundir. Pero sí por el uso, como dice el Papa Francisco, ya que esta cátedra es tierra, techo y trabajo, como dice el Papa Francisco, si no nos ocupamos de ser humano, en consumir menos, ¿no? En un decrecimiento de nuestro consumo. Yo tengo más de lo que necesita, digo, yo me hago cargo de eso, ¿no es cierto? Vamos por las autopistas y hay una sola persona, digo, cuando en épocas de no pandemia, en cada coche. ¿Por qué no usamos los servicios públicos de transporte? No sé, hay un montón de cosas que, o viajamos desordenadamente por el mundo. Yo digo, con mi mismo trabajo,
Yo cuando empecé en el 86 apenas no me podía ir de vacaciones. Yo en los últimos años podía ir 3 veces a Europa. Entonces, cuando digo, y mientras veo gente que no tiene casitas de cartón y de chapa, acá cerquita, acá a 20 cuadras de mi casa. Entonces digo, si el mundo no lo repensamos nosotros, que para esto me parece que sirve el techo, tierra y trabajo, ¿no? Si no replanteamos eso es fundamental, techo, tierra y trabajo. Tan sencillo como esas 3 P, ¿no? Que incluso, bueno, es esto lo que nos tiene que servir, por eso me gusta mucho esta cátedra, repensar entre compañeros, ¿no? De diferentes lugares estas cuestiones. A ver, ¿cómo seguimos para poder lograr no ser nostalgiosos y quedarnos en el pasado y avanzar, que digo, tenemos el litio por delante. Y eso yo estoy seguro, si Perón estuviera vivo estaría hablando del litio, pero estoy segurísimo de eso. Y estarían los científicos agregándole valor al litio. ¿Se entiende? Porque si no el litio van a venir los chinos, van a venir, gente de otros lugares y se van a quedar con todo el litio. ¿No es cierto? O sea, quiero decir, gente que le agrega el valor, nosotros no tenemos la capacidad, y otra vez, nuestros recursos, nosotros lo único que hacemos es aportar los recursos para que se nos lleven, como bien, bueno, Daniel creo que nos contó en su momento con los ingleses y toda esta cuestión, ¿no? Esto es lo que quería reflexionar a partir de la crisis del petróleo y de todo esto, ¿no? De año 76. Adelante, Gustavo. Bueno, yo porque ya vamos a ir cerrando, ¿no? Me parece que ha sido un lindo debate. Rescato la opinión de los compañeros. Me parece que estamos entrando en este periodo de la cátedra donde muchos fuimos protagonistas. Digo, ¿quién no? Mayor, de menor edad, pero ¿quién no tiene en memoria los 70, quién no tiene en memoria la dictadura? Y por lo tanto nos hace un poquito más intenso el debate, más como más protagónico. Y esto es interesante, porque yo vuelvo a repetir, a mí me tocó vivir la muerte de Perón, y miraba a una señora que lloraba y yo no me daba cuenta por qué lloraba. Digo, porque tenía que ver con una formación cultural que tenía en mi familia. Y fue mi primer contacto con el peronismo de carne y hueso. Digo, y entramos en la dictadura, y quien, como decía el compañero, el que no tuvo un compañero, un familiar, o alguien desaparecido o muerto en ese proceso, quien no lo sintió en carne propia, y quien también no se confundió de que esto había sido una guerra en su momento, y que los militares vinieron a poner un poco de orden en el desorden de los peronistas. Digo, y este debate me parece enriquecedor. Lo que sí, a los fines de la cátedra, es entender que los procesos de crisis y de acumulación, en este caso el modelo capitalista, generan oportunidades y tienen impacto en los países. Y en el momento que hace hoy a la clase, lamentablemente la salida fue atroz, incluso para la Argentina, no solo por la cantidad de muertos y la cantidad de sangre derramada, sino por la destrucción de un aparato productivo, de un tejido social. Digo, que creo que es mucho más grave que los compañeros caídos. Digo, ¿por qué? Porque generamos ejércitos de miserables, de muertos de hambre y de analfabetos. Digo, la destrucción del tejido productivo social que hoy todavía padecemos, tiene que ver con eso. Nosotros vivíamos una sociedad salarial, donde todo el mundo vivía del salario y del trabajo, no había desocupación, pleno empleo. Hoy decía José, cuestiones elementales de compartir colectivamente. Bueno, nos hicieron una sociedad de individuos, de consumidores, y eso es lo que nosotros tenemos que, hoy, ante esta nueva crisis, donde hay que barajar y dar de nuevo. Yo no soy tan pesimista en pensar de que esta nueva crisis nos va a llevar a una situación peor o más delicada desde el punto de vista de la salida. Yo creo que por suerte nosotros ganamos las elecciones en octubre, y por suerte estamos en el control del Estado, y por lo tanto, aquellos que somos funcionarios, pero también aquellos que son militantes, tenemos la obligación como argentinos y como patriotas de pensar una salida.
Compañero decía industrializar el litio, industrializar los alimentos, que todavía no empezamos a industrializar los alimentos. Fíjate qué cosa, ¿no? Lo decía Manuel Belgrano. Agregarle valor a nuestra producción primaria. En ese momento se hablaba de alimentos. Tenemos los hidrocarburos, que yo, digamos, no creo que haya un agotamiento de las energías. Yo creo que todavía hay reserva, no solo de hidrocarburos fósiles, sino de los shell y los no convencionales, que todavía va a dar para rato todavía la discusión de la apropiación de la energía. Tenemos el agua dulce, tenemos un montón de cuestiones. Pero digo, me parece que la salida de la crisis mundial, hay cosas que hoy nos está planteando el dilema. Hay 3 cosas que son inevitables. Primero, el agotamiento del modelo de acumulación del capitalismo financiero. Está agotado y no se agotó en marzo cuando empezó la pandemia. El agotamiento empezó en el 2008 con Lehman Brothers y está llegando a su final. Hay otra cuestión que discutiremos en la próxima clase, pero es la nueva disputa mundial, que ya no es a los tiros ni con la Guerra Fría, sino que es una guerra comercial, y es una guerra por la supremacía tecnológica, que es la guerra China-Estados Unidos, no sé si es guerra, pero digo, la disputa chino-norteamericana. Y hay otra que es donde yo quiero hacer hincapié, que es la que nos corresponde y empezar a analizar, que es la revalorización de los estados, ¿no? Parece que acá aparece una nueva corriente mundial que dice que los estados nacionales deben garantizar los derechos sociales básicos. Hay una nueva discusión del tema de salud, de educación, de empleo, de vivienda, de conectividad, de alimentación. Me parece que acá aparece una nueva discusión. Y por eso digo, como en aquel momento nos ganaron la conducción del modelo a sangre fría, a sangre y fuego, nos impusieron un modelo que todavía hoy lo sufrimos, esta tremenda crisis del capitalismo global, donde la globalización se paralizó, compañeros y compañeras. Acá no hay, ha sufrido un proceso de estancamiento, un proceso de globalización financiera y de bienes y servicios. Ahora, si nosotros esta oportunidad y esta crisis internacional no la aprovechamos para en Argentina discutir un nuevo modelo de Estado y un nuevo modelo y una nueva organización de los derechos sociales básicos, una nueva discusión de la garantía de los derechos sociales básicos, la verdad que habremos desaprovechado una nueva oportunidad y las clases dominantes, las élites o como le quieran poner, van a volver a reconducir este proceso y nos van a llevar a otro proceso de mayor exclusión y mayor abandono de nuestros vecinos y vecinas. Y yo vuelvo a creer en que Argentina tiene un destino para los 45, 50 millones de habitantes. ¿Cómo no va a tener un destino un país con el territorio que tiene, con los recursos humanos que tiene, con los recursos naturales que tiene, con las experiencias políticas que tiene? Digo, con los científicos, hoy el compañero hablaba de los científicos. Argentina tiene muchísimos científicos en la Argentina y en el mundo, digo, que es importante. Digo, bueno, pero para ir cerrando, creo que ha sido un hermoso debate que en el cierre de esa crisis internacional del petróleo nos abrocharon con el neoliberalismo y que hoy tenemos otra crisis internacional y una nueva oportunidad para desde un estado de bienestar, de una mirada nacional, popular, integrada al mundo, donde la garantía de los derechos básicos sea posible, poder sentarnos en la mesa en el concierto de las naciones de otro lugar. Yo, nada más. Dani, adelante. No, yo tratando de no ceder a la tentación de no irme de tema, digo, hay algunas cosas que son importantísimas de esa resolución de la crisis, ¿no? Hablo del 76, ¿no? La crisis del petróleo del 76, de la cual nosotros podemos dar cuenta de cosas que nos pasaron en términos de derrota política, si quieren, digamos, ¿no? O militar, política militar. La primera es el tema de la lectura de la etapa, ¿no? Porque uno de los momentos de no cierre en el campo popular en esa etapa tenía que ver con lo que plantea Gustavo. Había compañeros que entendían y con razón, digamos, ¿no? Y con apoyo de masas detrás, no estoy hablando de loquitos, digamos, no estoy hablando de una fracción del campo popular que entendía que se podía ir por mucho más en ese mundo,
¿no? Bueno, la lectura de la tapa, en términos de la crisis internacional, después nos dijo, con el diario del lunes, que eso no era así, que lo que se venía era una restauración de lo peor del neoliberalismo, del capitalismo en esta enclave neoliberal, y que las acumulaciones del campo del pueblo a nivel global se iban a seguir, digamos, ¿no?, achicando hasta llegar al principio de la década de los 90 con la desaparición del campo socialista, digamos, ¿no?, para poner el extremo de otro tipo de sociedad. Y no hablar de lo que pasó en América Latina con los movimientos nacionales, digamos, ¿no? Que el peronismo es el único que quedó en pie. Todos los movimientos nacionales alumbrados en la década del 50, en esta etapa desaparecen. El MNR en Bolivia, el APRA en Perú, el PRI en México, todos dejan de expresar, de ser vehículos populares. Entonces, primero, la lectura de la etapa. Cuando vos tenés espalda y entendés que hay que ir por más, tenés que también tener un análisis de si eso es posible, ¿no? Lo digo para calibrar las expectativas con las condiciones reales en un momento de la sociedad. Porque eso generó divisiones que no las pudimos tramitar, digamos, no tuvimos tiempo en el liderazgo del peronismo para tramitarlas, y eso generó, digamos, por esa brecha también pasó, digamos, ¿no?, nuestro adversario histórico. Entonces eso es muy importante. Segundo elemento, la importancia del liderazgo en los movimientos policlasistas populares como los nuestros. Se murió Perón, digamos, ¿no?, en el 74, y no fue que se te murió un gran compañero, digamos, ¿no? A partir de ahí hubo que tramitar, y nos llevó décadas de tramitar, cómo se resolvía la ecuación de ser un montón de actores con expectativas, con intereses, con formas de entender la política, con, digamos, ¿no?, sensibilidades distintas, que todo eso en un movimiento nacional lo condensa la conducción. Perdiste la conducción, digamos, ¿no?, tenés un problema. Entonces, las dos cosas. Cuando hay que ir a la disputa de la conducción, que es legítimo en un movimiento nacional y popular, digamos, como el nuestro, tenés que calibrar cuál es lo máximo posible. Yo estaba leyendo una cosa de los chinos, y un general chino de la época Ming decía que un líder militar, lo ponía en términos militares, no es solo aquel que conoce el camino de la victoria, sino aquel que conoce el camino para impedir la derrota, que son dos cosas distintas, porque hay etapas históricas donde se puede ganar y hay etapas históricas donde vos no tenés que perder, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Estamos hablando de la ofensiva y de la resistencia en este momento. Entonces, la lectura de la etapa es, para mí, ¿no?, esta. Había una sociedad que dramáticamente en términos mundiales estaba cambiando y había que tomar cuenta de eso. La potencia y la importancia central en dispositivos políticos como los nuestros del liderazgo, ¿no? Y después de poder encontrar un valor a algo que nosotros sí supimos hacer, que es resistir cuando no podés ganar, digamos, ¿no? El movimiento obrero y el campo popular resistió la dictadura, aunque no pudo ganarle, pero resistió de una manera impresionante que todavía es ejemplo en el mundo, ¿no? Nuestros movimientos de derechos humanos, las huelgas de los trabajadores, nos costó enormes cuotas, digamos, ¿no?, de vidas y de energía y de organización popular. Pero cuando había que resistir, supimos resistir, digamos, ¿no? Entonces, la vuelta a la democracia en el 83 tiene que ver con un cambio de etapa en el mundo, después lo vamos a ver, tiene que ver, digamos, ¿no?, con la dificultad que tienen las clases dominantes de poder seguir ajustando esos mecanismos de dominación, aparece grieta en ellos, y todo eso también tiene que ver con la resistencia que nosotros desplegamos, que es otra gran enseñanza. Cuando vos no podés ganar, tenés que poner la bandera, digamos, ¿no?, de aprender a resistir. Y bueno, eso también es una enseñanza de la etapa y de esta cátedra. No siempre se puede ir al máximo de lo que nuestras expectativas políticas quieren, ¿no? Y esto no se sabe científicamente, es una lectura colectiva de los pueblos, se tramita políticamente al interior del movimiento. Entonces eso quería aportar, ¿no?, de este momento. La importancia de leer la etapa bien, la importancia de los liderazgos que nosotros después íbamos a ver, digamos, ¿no?, hasta la aparición, por lo menos de mi lectura de Néstor y Cristina, lo importante que son, y los niveles de acumulación que implican resistir, porque cuando no se puede ganar hay que trabar el proyecto del enemigo, que es lo que hacen ellos cuando nosotros estamos en el gobierno, ¿no? Y miren cómo lo hacen de bien en este momento que estamos atravesando. Terrible.
Así que eso quería aportar, digamos. Siempre hay tareas para el militante, aunque no nos toque ser gobierno y no nos toque ganar. Y cuando te toca, sí, hay que leer los niveles de la sociedad para ver hasta dónde se puede llegar en la profundización del modelo que queremos, que no es otra cosa que, como decía Gustavo, queremos la grandeza de la patria para la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Eso. Así que, bueno, ya nos veremos en la próxima, por lo menos de mi parte, en la próxima clase. Muchas gracias a todas y todos. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, estuvo buenísimo. Muy bueno, gracias. Gracias, Dani. Nos vemos la próxima. Les pido un favor antes de que se retiren. Un abrazo a todos. Chicos, si no les llega lo que pasó hoy, que no Hola. llega el ID del Zoom, por favor avisarme. Había un solo mail reclamando. El mío. Claro, y yo estaba tranquilo que a todo el resto estaba todo bien. Así que si llega a pasar de nuevo, por favor mándenme todos los que vean que falta el ID, que me manden. Porque debe ser algún problema de conexión, porque llegó el del material y no llegó el del ID. Así que bueno, 1000 disculpas y nos encontramos el miércoles que viene. Hasta luego. Bueno. Nos vemos. Ahí saludan. Chao, Beto. Chao. Beto, chao. Hasta luego. Chao, Dani. Gracias, Beto. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos.